Mantenga pues la Biblia abierta ahí en este Salmo 145 que vamos a meditar brevemente sobre él. Estamos hablando de los Salmos y no estamos yendo de manera cronológica, porque además tampoco fueron escritos de manera cronológica. No estamos estudiándolos en orden desde el 1 hasta el 150, porque eso sería una tarea muy larga, muy difícil, muy compleja, de mucho tiempo. Estamos tomando una serie de salmos solamente en este trimestre. El otro trimestre tomaremos otros salmos. Este trimestre los salmos tienen que ver con la alabanza del Señor, periodo, en este mes, perdón. El próximo mes, en agosto, estaremos hablando de los salmos, pero todos los salmos que tengan que ver con exaltar la palabra del Señor, porque tradicionalmente tenemos en agosto el mes de la Biblia, y entonces hablaremos de la palabra en los salmos. Y finalmente estaremos hablando el tercer mes acerca de los salmos, que tienen una historia atrás, que particularmente son de David, y después de esa historia estaremos estudiando el salmo que se escribe producto de esa experiencia de David en algún momento de su vida, ¿no? Por lo pronto estamos con los salmos de alabanza, y son salmos muy hermosos. Estamos en el final casi del Salterio, al final del libro de los Salmos, en el 145. Es posible que algunos comentaristas dicen que este es ya el quinto libro o la quinta sección. Deben de saber que los salmos están divididos en secciones o libros. El primero, el segundo, el tercero, etcétera, hasta el quinto. Y es posible que este salmo, dicen algunos, la quinta parte empieza en el 145, que ya son básicamente salmos de alabanza, de adoración. Hay otros que dicen que no, que empieza en el 146 en adelante, y son esos famosos salmos aleluyáticos que ya hemos comentado la semana pasada, que empiezan con aleluya y terminan con aleluya. Pero este salmo particularmente es un salmo un poco complicado de acomodarlo, porque no encaja en los inmediatos anteriores y tampoco encaja mucho en los inmediatos posteriores, pero no hay duda de que es un salmo inspirado, no hay duda de que es un salmo hermoso, y no hay duda de que puede bien estar en uno o en otro lado. No nos importa tanto esto, porque no es un tema que nos competa en esta tarde a nosotros, pero es un salmo que es de mucha inspiración y de alabanza al Señor, y es un salmo que tenemos que analizarlo. No podemos estudiar todo el salmo, sería como muy largo. La mayoría de los salmos que hemos elegido para predicar no es todo el salmo, solamente pequeñas secciones. Aquí solamente voy a meditar sobre los primeros versículos, así que solamente sobre básicamente el versículo 1 y el versículo 2 del libro de los Salmos, que como quiera que sea es el tema del salmo completo, el versículo 1 y el versículo 2 de este Salmo 145. Lo voy a repetir, la lectura solo de estos dos versículos, y de ahí tendremos la meditación en esta noche. Dice el texto: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Cuando nos topamos con los salmos, y vale la pena esto a manera de un contexto de todos los salmos, de los salmos que hemos predicado, de los que se predicarán, de todo el libro, cuando hablamos de los salmos, estamos hablando de Cristo también. Es muy importante. Alguna vez, en algún momento, he comentado que el testimonio de Dios en el Antiguo Testamento tiene que ver con Cristo. El testimonio de Dios en el Nuevo Testamento tiene que ver con Cristo. Eso significa que Cristo aparece en todos los libros de la Biblia. De hecho, cuando se hizo el canon bíblico, cuando se determinó qué libros deberían de pertenecer al canon bíblico, estos 66 libros, algo muy importante como norma fundamental para que un libro estuviera dentro del canon bíblico es que el libro hablara de manera directa, explícita o implícita de Cristo. Si hay un libro que no habla de manera explícita o implícita de Cristo, ese libro debe de ser sacado del canon bíblico. Así pues, en la canonicidad de los libros de la Biblia, hubo libros que fueron retirados del canon bíblico, no eran inspirados por el Espíritu Santo, porque no hablaban de manera implícita o explícita de Cristo. Así que todos los libros tienen que hablar de Cristo de manera clara, muy explícita, o lo debe de sugerir como prefigura
figurado de manera implícita. Así que los salmos tienen esta característica, que tienen esta condición de que los salmos hablan de Cristo. Hay otros salmos, hay otra literatura poética, otra literatura que es de sabiduría, que no está canonizada porque estos salmos de sabiduría o estos poemas de sabiduría escritos incluso por aquella época o posterior no fueron incluidos porque no refieren a Cristo, no exaltan a Dios, no hacen una adoración al Señor y por supuesto no hablan de Cristo. Es muy importante. Encontramos en los salmos el anuncio del nacimiento de Cristo, encontramos en los salmos el nacimiento de Cristo, encontramos en los salmos la pasión de Cristo, encontramos en los salmos la resurrección de Cristo. Los salmos nos hablan de Cristo, es algo muy, pero muy importante. Y nos hablan de Cristo de manera muy explícita o nos hablan de una manera implícita en el sentido de la prefiguración del Señor Jesús. Nosotros tenemos aquí un salmo que ustedes lo pueden leer muchas veces y decir, no habla de Cristo en ningún lado. Sin embargo, habría que tener una lectura en el idioma original como para poder percibirlo, y ahorita más adelante voy a decirles dónde justamente sí habla de Cristo en estos dos versículos, especialmente en el versículo número 1. Pero habla de Cristo. Algo que es muy lindo y que es una cosa que hace mucho tiempo pensábamos, mi esposa y yo platicábamos de esto, que en los salmos le cantamos a Cristo. Es muy importante. A Cristo le cantamos. En los salmos cantamos acerca de Cristo, porque anuncian a Cristo. Pero lo más interesante y lo que ha llamado más la atención mía en la lectura de los salmos es que nosotros cuando cantamos los salmos cantamos con Cristo. ¿Por qué digo esto? Porque es muy interesante, es muy importante que nosotros sepamos que lo que tenemos frente a nosotros en la palabra inspirada de Dios, los salmos que tenemos enfrente, son salmos que fueron leídos y cantados por Cristo. Es decir, que cuando nosotros tenemos este tesoro en nuestras manos, no es cualquier literatura que acaba de sacar un autor contemporáneo. Estamos hablando de que es una literatura sapiencial de hace muchos años, que fue escrito por el tatarabuelo de Cristo y que además él tuvo en sus manos y leyó y cantó y oró con ellos. Es algo tan sublime y tan importante porque cuando nosotros nos metemos a los salmos decimos, este salmo que estoy leyendo fue leído, fue cantado, fue orado por Cristo. Estamos usando la misma literatura que Cristo utilizó para su devoción diaria, para su devoción constante. Cantamos de Cristo, cantamos con Cristo y cantamos con Cristo. Es muy importante en la lectura de los salmos. Es posible que este Salmo 145 sea uno de los salmos que Cristo cantaba durante las festividades, especialmente en la época de las cosechas. Así que entonces estamos hablando, ¿no?, de que era un salmo utilizado por el Señor. Ahora, usted me dirá, ¿y cómo sabe, pastor, que el Señor cantaba los salmos? Porque en aquel tiempo no había otro cántico para la gente del pueblo de Dios que no fueran los salmos. No había otra. No tenían lo que nosotros tenemos hoy, una gran cantidad de cantantes populares, y nosotros cantamos cualquier cosa menos los salmos. De vez en cuando cantamos un salmo. Por ahí a algún autor contemporáneo se le ocurre componer algo de un salmo, pero normalmente no cantamos los salmos, lo que cantamos es otra cosa. Pero en aquel tiempo lo que cantaban eran justamente los salmos. Es un poco como cuando en casa tenemos una partitura original de un artista clásico, y la tenemos en nuestras manos y estamos muy emocionados porque decimos, esta partitura fue tocada por, ¿no?, y referimos al autor o referimos al que lo escribió, al que lo hizo, y nos da mucho valor, ¿no? Yo tengo una Biblia que me regalaron mis papás cuando me casé o antes de casarme, una Biblia verde, católica, Nacarcolunga, y es una Biblia muy linda. Está medio rara, pero es una Biblia linda. Y esa Biblia, mi mamá la tenía, pero a mi mamá se la regaló su mamá.
Y entonces no sé si a su mamá se la regaló a la vez su mamá, pero cuando tengo esta Biblia en mi mano, digo, esta Biblia fue leída por mi bisabuela, o por mi abuela, o por mi madre. Es decir, tiene valor porque yo evoco y digo que tengo un tesoro porque fue leída por mi mamá, lo tuvo en sus manos, mi abuela la tuvo en sus manos y la leyó. Cuando leemos los salmos, lo que estamos haciendo es tomando un texto sagrado y estamos diciendo, este salmo lo leyó Cristo. Este salmo lo cantó el Señor. Tiene un valor espiritual para nosotros tremendo cuando meditamos sobre este asunto. Cuando el Señor estaba con sus discípulos, por ejemplo, allá en Mateo 26:30, dice que, y cuando hubieron cantado el himno, dice el texto, salieron al monte de los olivos. Y cuando hubieron cantado el himno, ¿qué cantaron? Los salmos. Es posible que algunos salmos del 115 al 118, que era lo que cantaban con cierta frecuencia, pero eran estos himnos. Ellos cantaban. El Señor, cuando llegaba a estar repartiendo el pan con sus apóstoles, lo que hacía es que cantaban un himno. Y el himno que cantaban era un salmo o una parte de un salmo. ¿Qué letra tenía? Aquí está. ¿Qué música tenía? ¿Quién sabe? No tenemos la menor idea, ¿no? De repente en la Reforma quisieron ponerle música, los cantos ginebrinos famosos a los salmos, y con tonos menores, como muy aburrida. Yo no creo que haya sido tan aburrido el cántico de los salmos, pero eran salmos que eran cantados en aquel tiempo y el Señor Jesús los cantó. Así que cuando estamos leyendo un salmo es como si estuviéramos leyendo con Cristo, cantando con Cristo, cantando de Cristo, cantándole a Cristo. Es una cosa muy, muy, muy significativa y muy hermosa. Este salmo en lo particular es un salmo que fue cantado por él. Este es un salmo que le cantamos a él y este es un salmo que cantamos de él. Cumple estas condiciones. ¿Por qué? En ese salmo encontramos muchas cosas. Primero es que está escrito por David. Y nosotros sabemos, ya lo dije hace rato, no sé cuántos tatara, pero es tatara, algo muchos de Cristo, David, ¿no? Es decir, es el hijo de David, Cristo. Nosotros sabemos pues que David va a engendrar, ¿no?, a Salomón, y luego Salomón a otro y a otro y a otro y a otro, hasta que viene Cristo. Cristo viene pues de la línea de David. Tenemos nosotros delante nuestro un salmo escrito por un pariente de Jesús. De tal manera que él tiene el derecho de leerlo, de cantarlo, porque además es Dios, y nosotros tenemos esta condición. Estamos leyendo y cantando, ahora no lo hemos cantado, incluso hay un canto de estos dos primeros versículos que es muy popular entre nosotros, ¿no? Pero está escrito por David, por el rey David. Este David escribe este salmo como cualquier otro salmo inspirado por el Espíritu Santo, y lo que hace David, lejos de lamentarse por una condición nacional, lejos de reclamarle al Señor por alguna circunstancia, lo que hace David en estos salmos maravillosos es dar una expresión de alabanza al Señor. Tanto conocimiento tenía David del Señor que él tiene una manera de referirse a él de una manera muy hermosa, muy importante y además muy poética. ¿Por qué lo digo? Porque usted sabe que el libro de los Salmos es de la sección de poesía de la Biblia, pero además es de los únicos o de los pocos salmos que fueron escritos a manera de acróstico, ¿no? Nosotros sabemos los famosos acrósticos. Se toma una palabra, la primera letra de la palabra, y se hace una serie de frases, y cuando éramos novios, ¿no?, ponían el nombre de la novia, y entonces se ponía por cada letra una frase, y entonces nos emocionábamos mucho. Bueno, yo sí, no sé ustedes, ¿no? Pero esas cursilerías hacíamos cuando éramos jóvenes algunos, ¿no? Hoy día ya no se puede porque no caben en el teléfono esas cosas. Pero antes escribíamos, teníamos esa costumbre. Este Salmo 145 está escrito a manera de acróstico. Tiene, menos una letra, todo el alefato hebreo. Cuando hablo de alefato estoy hablando como el abecedario, pues, o el alfabeto. El de hebreo es alefato. Entonces tiene todas las letras del alefato. El alefato, o alfabeto, para que todos podamos tener la idea, está compuesto de 22 letras. Aquí solamente tenemos 21 versículos. Cada versículo es una letra del alefato, pues, o del alfabeto del abecedario hebreo. Cada versículo solamente está
omitida la letra ni o nu, que es el equivalente a nuestra letra N. De ahí en fuera, esto está en acróstico. No podemos percibirlo porque está traducido al español, no puede tener para nosotros sentido porque está del hebreo al español, pero es importante saber que fue un poema tomando todas las letras del alefato hebreo, menos la letra ni o nu, como le llaman algunos, que para nosotros es la letra N. Esto tiene un sentido poético importante, tiene un sentido muy, muy significativo para David, lo cual nos habla de que lo pensó mucho y hizo que todo coincidiera, que todo tuviera una métrica importante para que tuviera ritmo el salmo, un ritmo en verso y que solamente en el idioma original se puede comprender. Como quiera que sea, nosotros tenemos un tesoro en el español y lo hemos valorado y lo hemos amado, este texto maravilloso, pero está escrito a manera de acróstico. En estos 3 versículos vamos a encontrar 3 cosas de las que quiero hablar yo con ustedes esta noche. 1, el objeto de la alabanza. 2, el contenido de la alabanza. Y 3, la duración de la alabanza, ¿no? Entonces, normalmente no tengo tantos puntos o no los tengo tan concretos, pero ahora sí, ¿no? El objeto de la alabanza, el contenido de la alabanza y la duración de la alabanza en estos 2 versos. Vamos uno por uno. En primer lugar está el objeto de la alabanza. ¿A quién está dirigida la alabanza? El objeto de la alabanza, dice el texto: te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Esta expresión de te exaltaré en aquel tiempo tenía muchísimo más significado que en nuestro tiempo. Hoy exaltar tiene un significado un poquito menos profundo que en el tiempo en que fue escrito. Hoy día queremos nosotros resaltar las cualidades de alguien y entonces lo exaltamos, pero resaltarlas de una manera muy fuerte, ¿no? Es una exaltación, por eso es una exaltación, porque le digo sus cualidades y la digo y la menciono y la comento de una manera, pero exacerbada, así muy, muy grande, ¿no? Yo les puedo decir, por ejemplo, que mi nieta es preciosísima. Ahora, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy haciendo una exaltación. No solamente estoy dando un atributo de ella, que sí es preciosa, pero estoy haciendo mucho más que esto. Estoy haciendo una exaltación. Cuando nosotros vemos una película y decimos, no estuvo buena, ni buenísima, lo que le sigue, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo una exaltación. Estamos dando un atributo, estamos dando un elogio, pero muy por encima de lo normal. La exaltación tiene que ver pues con esto, ¿no? No solamente eres bueno, eres buenísimo, ¿no? Estamos haciendo una exaltación, estamos elevando a un grado superior una cualidad o una característica o algo que nos ha gustado. Cuando David conoce a Dios, y lo ha conocido porque además él tiene un corazón conforme al de Dios, cuando David habla de Dios, tiene una manera de exaltarlo que va más allá de una simple Dios es bueno, de un simple Dios es poderoso. Él tiene una manera de exaltar al Señor, y la manera que él tiene de exaltar al Señor normalmente tiene que ver con la conjunción de 2 maneras de nombrar a su Señor. 2 formas para exaltarlo. Para David, no solamente su Señor es Dios y no solamente es Rey, sino que es Dios y es Rey. Hay una exaltación. Estamos hablando de que el objeto de la exaltación de David es Dios. Pero cuando nosotros nos enfrentamos a estos nombres y vemos ahí Dios y Rey, tenemos que pensar en que David está hablando, en primer lugar, de que este Dios es un Dios personal, completamente personal, porque dice, mi Dios, mi Rey. No dice solamente te exaltaré, Dios y Rey, sino él dice, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, eres mío. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, nuestro Dios. Cuando hablamos de Dios, estamos hablando que es Dios nuestro. Es nuestro Dios. No es que nosotros tengamos la propiedad de Dios, no es porque Él sea de nosotros y hagamos con Él lo que queramos, sino establece este sentido de pertenencia profundo. Yo digo, es mi Dios, no es un Dios ajeno, mi Dios. Y David habla de este Dios, habla de este Rey
como suyo. Lo que hace al exaltarlo es que dice, tú eres mío, mi Dios, tú eres mío, mi Rey. Pero, más allá de esto, cuando leemos el texto así nada más de pasada, pasa por alto cosas que no podemos nosotros ver porque no conocemos el idioma original. Pero en el idioma original, la palabra Dios que está aquí está escrita también compuesta de otras dos palabras. La primera palabra de la cual en el hebreo está compuesta la palabra Dios es El. Cada que la Biblia menciona la palabra Él en el Antiguo Testamento, sobre todo en el idioma original, se trata de Dios. Y hay muchos nombres en la Biblia que tienen implícito el Él, o antes o después, como Daniel o como Ezequiel. Cuando hablamos de Él, estamos hablando de Dios, pero este Él solamente tiene que ver con Dios. Cuando hablamos de Dios, podemos hablar como Dios de manera singular o plural. Cuando, por ejemplo, decimos solo Él o Eloha, estamos diciendo un Dios singular, ¿no? Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es, ese es el Dios singular, es Eloha. Pero cuando se quiere hablar del Dios trino, del Dios plural, se emplea otra combinación importante. Y la combinación que se emplea y que está escrita en el idioma original en este texto es Elohim. Estamos hablando de Elohim, ¿no? Ahora nosotros decimos Elohim, nos comemos la H, ¿no? Pero Elohim, cuando se habla de Elohim, estamos hablando de un Dios no singular, pero en un Dios plural. Cuando hablamos de Elohim, estamos hablando de este Dios de la creación. Y en el principio creó Elohim. En el principio creó Dios plural. Cuando hablamos de este Dios plural, ahí está implícito el Espíritu Santo. Cuando hablamos de un Dios plural, ahí está implícito Cristo. Cuando hablamos de un Dios plural, está implícito, por supuesto, el Padre. Lo que está haciendo David y que conoce el idioma, ¿no? Porque nosotros decimos Dios y ya, pero él sabe cómo referirse a Dios a partir de las circunstancias o a partir de su inspiración, y él se está refiriendo a un Dios personal que es plural. Está diciendo, te exaltaré, mi Dios trino, mi Dios plural. Le está diciendo, te exaltaré, mi Elohim, este maravilloso Dios plural. Pero no solamente habla de esto, y ahí está Cristo, por supuesto, sino que además dice de Dios que también es su Rey. Cuando hace este nombre, cuando menciona este nombre, habla de un Rey soberano o de un Dios soberano. Porque es su Rey, y nosotros sabemos que los reyes son soberanos. Está diciendo, tú eres mi Dios plural, eres un Dios que implícita el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y por otro lado, eres mi Dios soberano, y por eso te exalto, porque eres mi Dios completo, trino, y además eres mi Dios soberano, soberano sobre todas las cosas. Cuando nosotros, hermanos, cantamos, ¿no? Este salmo lo hemos cantado muchas veces, está en el himnario incluso, ¿no? Como un villancico nuestro que vale la pena cantar con frecuencia, pero cuando lo cantamos tenemos que saber que lo que estamos haciendo es llevando al extremo un reconocimiento de al que adoramos en exaltación, y que estamos reconociendo a un Dios trino cada que cantamos un himno. Tenemos que pensar no solamente en una parte de la Trinidad, sino que tenemos que pensar en este Dios plural, en este Dios trino. Por eso David dice, te exaltaré, mi Dios plural, y mi Rey, Dios soberano. Este es el objeto de la alabanza. Pero ¿cuál es el contenido de la alabanza? ¿Qué contiene esta alabanza? Dice el texto, pues te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y aquí viene el contenido, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Dice, y bendeciré tu nombre. Bendecir tiene varias implicaciones. Hoy nosotros tenemos la palabra bendecir de una manera muy... Y es como un cliché nuestro, ha perdido el significado, ya
decimos con mucha facilidad, Dios te bendiga. Algunos dicen bendice, Dios te bendice. Yo digo que debería decirse Dios te bendiga, pero decimos Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, y usamos la expresión con mucha frecuencia. Y aquí tenemos esta palabra, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Sin embargo, la palabra bendecir, y sería muy bueno que cuando tenga tiempo lo revise en un diccionario de idiomas, en el original. Incluso no estoy seguro si en alguna de las versiones aparece, pero la palabra bendecir es una palabra hebrea que también se puede traducir como arrodillarse. Eso está interesante porque valdría la pena ir a estos textos y ver, ¿en verdad? ¿Será que el pastor nos esté diciendo un chisme? Pero bendeciré también tiene el sentido de arrodillarse. ¿Por qué arrodillarse? Porque el acto de arrodillarse implica una completa devoción y sometimiento al que acabamos de decir que es Dios plural y Rey. Ante el Rey uno se arrodilla. Normalmente esto sucede, incluso en la historia común, en la historia que nosotros conocemos, hoy día ya casi no, ¿verdad? Salvo allá en Roma. Pero cuando se encontraban con una eminencia, el Papa ya, o algún rey, los súbditos normalmente lo que hacen es que se arrodillan. Al arrodillarse le dan tributo a ese rey. Lo que están haciendo es bendiciendo a este rey, dándole esta característica de ponerse de rodillas. Bendeciré entonces tiene que ver con arrodillarse. Y como no, pues lo que está haciendo David es exaltando a Dios y Rey. Y ante el Rey uno se inclina, uno se arrodilla. Cuando una persona está de rodillas, cuando David estaba de rodillas, o cualquiera de nosotros estamos de rodillas, y ponemos nuestra cabeza hacia abajo, estamos direccionando nuestro destino. Venimos del polvo, somos humillados. Cuando algún personaje de la Biblia se sentía humillado, rasgaba sus vestiduras y se postraba al suelo. Su condición de humillación delante del Dios es muy importante. Es más, es tan importante que nosotros debemos de saber que tenemos nosotros que estar ante la presencia del Señor y hemos de estar de rodillas. ¿Sabe lo que dice Filipenses 2:10? Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Qué va a pasar al final del tiempo? ¿Sabe qué? Toda rodilla, todos los hombres, toda la existencia se arrodillará. En el nombre de Jesús se arrodillarán. Todos. Usted y yo. Todos. Satanás. Los demonios. Todos van a estar de rodillas ante el Señor Jesús. Porque la palabra bendecir tiene que ver con esto. Estoy ante el Rey de Reyes y entonces entiendo mi condición, entiendo mi posición y me postro de rodillas. El Salmo 95, versículo 6, tiene esta misma palabra, pero ahí se utiliza la palabra arrodillarse. Dice el Salmo 95, 6, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Dios. Es un acto que ya no está tan común en nuestros días, ¿no es cierto? Pero cuando estamos ante el Señor, Dios y Rey, David lo que hace es bendecir su nombre y arrodillarse. Esa es la primera situación en cuanto al contenido de la alabanza. Bendecir, arrodillarse. Esa es la actitud. Pero, por otro lado, tiene su valor. Hay un valor en la actitud y es su nombre. Porque dice, bendeciré tu nombre. El único nombre que hay que bendecir y sobre el cual hay que arrodillarse es el nombre de Jesús. Hace algunos años estaba yo de pastor en una iglesia en Playa del Carmen, en Quintana Roo, y nos invitaron a una plática con el que iba a ser gobernador de Quintana Roo, por cierto ahora perseguido por la justicia, pero bueno, estaba como candidato. Y entonces nos trajeron a las iglesias y estuvimos ahí algunos de nosotros. Y algo muy chistoso que pasó es que cuando iba a llegar el candidato,
se oyó una voz en el micrófono: vamos a ponernos de pie para recibir al candidato. Y todo el mundo se puso de pie. Yo me quedé sentado. ¿Y por qué? Porque yo al único que le rindo pleitesía es al Señor. Por eso cuando va a predicar el pastor, no deben de recibirlo de pie, porque no tiene ningún honor el pastor. Hay que estar sentados, porque de pie, de rodillas, solo al Señor. Y lo que está haciendo David es que ante el Rey soberano, en el nombre de Jesús, solo por ser el Señor, bendice su nombre arrodillándose. Venid, dice el Salmo, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Pero en su nombre. En su nombre. El nombre de Dios tiene un valor sin igual. Hemos hablado un poco del nombre cuando pensamos nosotros en Dios y Rey. Pero depende del nombre que le damos, es la relación que llevamos con Él, ¿no es cierto? Porque para Abraham, ¿no?, y para Moisés, y para Gedeón, y para otros del Antiguo Testamento, la relación que tenían con Él implicaba, o el nombre que le daban implicaba la relación que tenían con Él. Si decían, por ejemplo, Jehová Shalom, estaban hablando de que este Jehová es paz. Jehová Jireh, Jehová Nisi. Y cada reflexión, y cada nombramiento, y cada manera de nombrarlo implicaba una relación con quien lo decía. El nombre de Jehová es tan importante que incluso hay una norma bíblica en el mandamiento de no usar su nombre en vano. Es tan importante el nombre del Señor que dice Ezequiel 39:7: y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el Santo de Israel. Es tan importante el nombre de Dios que en el Antiguo Testamento nadie podía mencionar el nombre del Señor sin ser castigado, porque no se debería de mencionar. Era tan importante el nombre del Señor. Hoy día tenemos el nombre del Señor y lo tomamos muy en vano. Juramos por Dios, ¿no es cierto? Hablamos de Dios a la ligera. Tenemos el nombre del Señor muy manejado, muy manoseado, muy manipulado. Pero lo que hace David es que ante la majestuosidad de Dios, plural, de este Rey soberano, dice: bendeciré tu nombre. Para él, el nombre de Jehová era muy importante. ¿Y por qué lo bendecía? Porque el Señor es grande. Dice el verso 3: grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Bendecía su nombre porque el Señor era además clemente y misericordioso. Versículo 8: clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira, dice la palabra, y grande en misericordia. Alababa y bendecía el nombre de Jehová porque además el Señor sostiene al caído y levanta al oprimido. Verso 14: sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Además, reconocía y alababa el nombre de Jehová porque Jehová es el Señor justo, dice el verso 17: justo es Jehová con todos sus caminos, en todos sus caminos, y misericordioso en todas sus obras. David exaltaba y bendecía de rodillas el nombre de el Señor. Lo bendecía. Pero ya vimos un poco el objeto de la alabanza, el contenido de la alabanza, pero ¿cuánto debe durar la alabanza? La duración de la alabanza. Ahí está, ¿no? Dice el versículo 1: eternamente y para siempre. Y como si no nos hubiera quedado claro, uno diría: bueno, cuando me muera, porque además hay una profecía que dice que cuando nosotros vayamos a la presencia del Señor, estaremos cantando en el coro de millones y millones de los que están alabando al Señor de día y de noche ahí en el cielo. Y diremos: bueno, tendremos oportunidad cuando lleguemos al cielo de alabarle. Pero ¿dónde empieza la alabanza? Dice el versículo 2: cada día. ¿No? Cada día. La alabanza es continua.
La exaltación, la alabanza al Señor, no empieza cuando morimos y nos vamos a la presencia del Señor. La alabanza, la adoración al Señor no es dominical, es cada día. Pero piensa esto, es un ensayo, porque en el cielo vamos a estar cantando cada día, de día y de noche. Así que cada día habla de la continuidad. Nuestra exaltación, la alabanza que le tenemos que dar al Señor es eternamente y para siempre, sí, pero es cada día y luego, por cierto, permanente, porque es para siempre. ¿Cuándo dejaremos de alabar al Señor? Nunca. Porque es eternamente y para siempre. Cuando se acabe el cada día, nos va a quedar el para siempre. Así que de ahorita hasta siempre la responsabilidad de nosotros es alabar al Señor eternamente y para siempre. Así como empieza, y además lo repite 2 veces, al final del verso 1 y al final del verso 2. Y alabaré tu nombre eternamente y para siempre, dice en ambos casos. Pero no solo ahí, termina el Salmo, y ¿sabe cómo termina? Igual. Versículo 21. La alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. ¿Cuánto tiempo hemos de alabar? Eternamente y para siempre. Quizá el Salmo 146 cierra esta idea de una manera hermosa cuando dice: alaba, oh alma mía, Jehová, alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Así que, amado hermano, hemos de alabar al Señor cada día, eternamente y para siempre. Exaltarlo, resaltando exageradamente, y ninguna exageración va a alcanzar a dignificarlo, el nombre de nuestro Señor. Porque es este Dios plural y está implicado Cristo ahí. Es el soberano de la tierra. De rodillas podemos alabar y glorificar a este Señor cada día, pero además eternamente y para siempre. Esta es la ventaja de los hombres como nosotros, redimidos, porque nosotros tenemos esta bendición de alabarle todos los días, eternamente y para siempre. Vamos a orar. Señor, muchas gracias porque tu palabra nos orienta acerca de cómo debemos alabar. Lo hacemos de repente como se nos ocurre, pero tu palabra nos da elementos para que podamos hacerlo. De rodillas, por ejemplo, reconociendo que tú, Señor, en ti está el Dios plural, Elohim. Te alabamos a ti y alabamos a Cristo y al Espíritu Santo también, porque eres el Rey, el soberano, el dueño de todos nosotros. Queremos bendecir tu nombre, queremos arrodillarnos delante de ti, y lo queremos hacer cada día y eternamente y para siempre. Recibe la adoración de tu pueblo, Señor. Gracias porque nos das la oportunidad de estar juntos para escudriñar esta palabra y encontrar en ella la sabiduría que se requiere para la alabanza. Que tu nombre, pues, Señor, sea altamente exaltado, reconocido por sobre todas las cosas, mi Dios, mi Rey. En el nombre de Jesús. Amén. Estemos de pie para recibir la bendición de nuestro Dios. ¿Sí? Sí. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con el Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes, desde ahora y para siempre. Amén. Así, hermanos, vamos a cantar esta doxología a Dios el Padre Celestial.